Muy buenos días, hermanos, Dios les bendiga. Esta mañana de domingo 6 de septiembre estamos muy agradecidos con Dios por permitirnos compartir la palabra de Dios a ustedes por medio de este video y pues quiero felicitar a la cumpleañera de esta semana, a Regina Rosas Martínez, por su cumpleaños. Dios te bendiga, Regina, y que Dios te permita muchos años más. Y hermanos, quisiera comenzar este servicio, esta predicación, con la lectura de Hechos 27. Hechos 27, vamos a leer del 1 al 14. Dice así. Dice Hechos 27, 1 al 14. Cuando se decidió que habíamos de navegar para Italia, entregaron a Pablo y a algunos otros presos a un centurión llamado Julio de la compañía Augusta, y embarcándonos en una nave adramitena que iba a tocar los puertos de Asia, zarpamos estando con nosotros Aristarco, macedonio de Tesalónica. Al otro día llegamos a Sidón, y Julio, tratando humanamente a Pablo, le permitió que fuese a los amigos para ser atendido por ellos. Y haciéndonos a la vela desde allí, navegamos a Sotavento, a Chipre, porque los vientos eran contrarios. Habiendo atravesado el mar frente a Cilicia y Panfilia, arribamos a Mira, ciudad de Licia, y hallando allí el centurión una nave alejandrina que zarpaba para Italia, nos embarcó en ella, navegando muchos días despacio y llegando a duras penas frente a Agnido, porque nos impedía el viento, navegamos a Sotavento de Creta frente a Salmón, y costeándola con dificultad llegamos a un lugar que llaman Buenos Puertos, cerca del cual estaba la ciudad de Lasea. Y habiendo pasado mucho tiempo y siendo ya peligrosa la navegación, por haber pasado ya el ayuno, Pablo les amonestaba, diciéndoles: varones, veo que la navegación va a ser con perjuicio y mucha pérdida, no solo del cargamento y de la nave, sino también de nuestras personas. Pero el centurión daba más crédito al piloto y al patrón de la nave que a lo que Pablo decía. Y siendo incómodo el puerto para invernar, la mayoría acordó zarpar también de allí, por si pudiesen arribar a Fenice, puerto de Creta, que mira al nordeste y sudeste, e invernar allí. Y soplando una brisa del sur, pareciéndoles que ya tenían lo que deseaban, levaron anclas e iban costeando Creta. Pero no mucho después dio contra la nave un viento huracanado llamado Euroclidón. Esta mañana, hermanos, nuestro tema se titula Evitando las tormentas. Evitando las tormentas. Y antes de comenzar, permítame hacer una oración breve para continuar. Padre Celestial, gracias te damos, Dios, por este día que tú nos has dado. Gracias, Señor, te pedimos que tú nos guíes, Señor, en esta mañana por medio de tu palabra, Señor. Habla a través de mí, Señor, habla a través de tu siervo. Te pido, Dios, que pueda transmitir claramente el mensaje, Dios, que tú tienes para nosotros, para la iglesia, Señor, y para cada persona, Dios, que esté escuchándonos. Te lo pido, Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Evitando las tormentas. Hay tormentas, nosotros entendemos que hay tormentas que vienen de parte de Dios, de parte de la mano de Dios, que tienen el propósito de agrandar aquello que Dios está haciendo
en nuestras vidas. Dios permite tormentas en nuestra vida para ayudarnos a crecer, ya sea en la fe, en la oración, en la lectura de su palabra, en el carácter, como familia, en amor, etcétera. Hay propósitos de Dios en tormentas en nuestra vida que vienen de parte de la mano de Dios. Y eso lo sabemos. Y de eso hemos hablado en otras ocasiones. Pero luego hay otras tormentas que vienen por parte de nuestra propia insolencia e insensatez que nosotros mismos provocamos en nuestra propia vida. Estas tormentas no tienen ningún propósito. No hay ningún propósito de Dios en estas tormentas. Nosotros mismos, nuestra insensatez es la que tuerce nuestro propio camino. Entonces, esta mañana queremos hablar acerca de esas tormentas innecesarias. Hay tormentas que son innecesarias en nuestra vida. Hay tormentas que debieron evitarse y hay tormentas, por supuesto, que queremos evitar en nuestra vida. Y esta mañana quisiera hablar de cuatro cosas que nos ayudarán a evitar tormentas innecesarias en su vida. Hay cosas en su vida que no tenían que suceder. Hay cosas que usted provocó por causa de la insensatez, que no eran no eran necesarias cosas en su vida, tormentas, por así decirlo. Al referirnos a tormentas, nos estamos hablando de situaciones difíciles, situaciones en nuestra vida en que perdemos el rumbo, que nos desorientamos, que nos confundimos y que nos angustiamos, etc. Esos momentos en la vida, hay momentos así que se pueden evitar, y hoy quisiera hablar de 4 cosas que nos pueden ayudar a evitar esas tormentas innecesarias. Respecto a las tormentas que vienen de parte de Dios, esas sí, aunque las queramos evitar, no vamos a poder evitarlas. Van a venir y Dios va a usarlas para ayudarnos a nosotros y hacernos crecer. Pero hay otras tormentas, repito, que no son necesarias, y de esas tormentas queremos hablar. Bueno, para no hacer esta predicación muy larga, no quise leer todo el capítulo 27. Todo el capítulo 27 de Hechos habla acerca de este viaje que Pablo tiene como prisionero rumbo a Roma. Y como 5 o 6 ocasiones en todo este pasaje se habla de la dificultad que había de llegar al destino que tenían propuesto. El destino era Roma y había varias paradas en el camino. Sin embargo, vemos una amonestación durante el camino, varias amonestaciones y varias llamadas de atención en el camino a los navegantes para que no sigan en su transcurso en medio de las dificultades que se les habían presentado. Y luego se describe aquí a un personaje interesante. Este es Julio, el centurión Julio. Este centurión, dice la palabra de Dios, que era una buena persona. Esta buena persona había permitido a Pablo ser recibido por sus amigos. Dice que le había tratado amablemente, amigablemente.
tenía un cierto aprecio por Pablo y le había dado algunos privilegios y había permitido que en el camino algunos hermanos que se encontraba lo atendieran, siendo Pablo un prisionero. Y esta persona, Julio, era una buena persona, ¿sí? Pero ser una buena persona no le exime a usted de tomar malas decisiones. Aunque esta persona se portó muy bien, no era un hombre malvado, no era como otros centuriones, duros, fríos, ásperos. A Julio se había portado bien, podríamos decir, este era un buen centurión, una persona sensible, una persona amable. Pero esto no significa que una persona que sea buena, amable, no le exime a una persona así llegar a tomar malas decisiones en su vida. Igual nosotros no podemos pensar que por ser buenas personas vamos a no tomar malas decisiones. Podemos llegar a tomar malas decisiones en nuestra vida. Bueno, Julio era un buen hombre. Y todo lo que oímos acerca de este huracán llamado Euroclidón, estos hombres pudieron haber estado a salvo en un lugar llamado Buenos Puertos, ¿sí? ¿Recuerda la lectura? Si usted quiere hacer una pausa a este video, haga una pausa y lea el capítulo 27 de Hechos para que tenga el panorama completo. Aunque lo que leímos hasta el 14, ahí está mencionado este lugar en el que arribaron llamado Buenos Puertos. Y si ya lo leyó, si ya hizo esta pausa y lo leyó todo, qué bueno, para que tenga un panorama completo de lo que vamos a ver. Este lugar llamado Buenos Puertos se oía bien, ¿verdad? Se oía bien este lugar, sin embargo, ellos ignoraron y violaron ciertas advertencias, algunos principios importantes de navegación, y partieron de allí, de Buenos Puertos, y siguieron con su transcurso. Nosotros, hermanos, tengamos cuidado de violar los principios de la palabra de Dios. Tengamos cuidado de violar los principios de la palabra de Dios, pues cuando nosotros pasamos por alto las amonestaciones y las señales de advertencia de la vida, y en este caso de la palabra de Dios, tenga mucho cuidado. Tenga por seguro que Dios no va a ser burlado. Dice la palabra de Dios, todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. No erréis, todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Dios no puede ser burlado, hermano. Así que cuando usted viole un principio y una amonestación de la palabra de Dios, recuerde, Dios no va a ser burlado. Primeramente, esta mañana quisiera ayudarle a prevenir en su vida algunas tormentas futuras. Es mi deseo que usted pueda prevenir algunas tormentas futuras en su vida, tomando en consideración algunas cosas que vamos a ver hoy. Si tú escuchas y pones en práctica lo que la Biblia nos enseña en esta mañana, estarás seguro en ese lugar llamado Buenos Puertos.
mientras que otros rebeldes y desobedientes se encuentran arriesgándolo todo y perdiéndolo todo en medio de las tormentas innecesarias. Repito, hay tormentas innecesarias. Como 5 o 6 veces en estos pasajes encontramos esta advertencia de que la navegación iba siendo más y más difícil. Los vientos ahora eran contrarios. Entonces los remos tenían que remar con más fuerza. Los remeros tenían que remar con más fuerza para poder ellos continuar en la dirección que querían. Con dificultad, dice, ellos iban costeando Creta y querían avanzar hacia otro destino. A lo menos 5 o 6 veces nosotros vemos que habían indicaciones por el mismo clima que los rodeaba de que no era sabio seguir manejando. Había advertencias varias veces, como 5 o 6 veces, acerca del clima. El propio clima les estaba advirtiendo, sin embargo, ellos siguieron adelante. Hermano, Dios le ama tanto a usted que Él manda a nuestras vidas amonestaciones. Dios le ama tanto a usted que Dios ha mandado a nuestra vida y a su vida amonestaciones. Miren lo que dice en Proverbios 15:13. Proverbios 15:13 dice: el oído que escucha las amonestaciones de la vida, entre los sabios morará. El oído que escucha las amonestaciones de la vida, entre los sabios morará. Dios en su amor, en su misericordia, hermano, por nosotros, cuando estamos a punto de tomar alguna decisión errónea, hay cositas que Él permite en nuestra vida para enseñarnos que estamos a punto de tomar una decisión desastrosa. Hay amonestaciones que la vida nos manda. Por citar algún ejemplo, hay señoritas que no ven las advertencias antes de casarse con algún joven. Mi pregunta es, ¿acaso aquellas mujeres o también hombres que vieron en su novio o en su novia alguna actitud que no era correcta, sin embargo ellos pasaron por alto esa advertencia de la vida y pensaron dentro de sí: no, hombre, yo lo voy a cambiar? ¿Cuántas veces ha escuchado esa palabra? Yo la voy a cambiar o yo lo voy a cambiar. Y ¿sabe qué? Hasta la fecha usted no ha podido cambiar a su cónyuge. Hasta la fecha. Si ha habido un cambio es porque Dios lo ha hecho, no porque usted lo haya hecho. Pero ¿cuántas veces escuchamos: yo lo voy a cambiar? ¿Acaso él o ella no vieron las advertencias? ¿No se fijó que esa persona o ese hombre tenía la inclinación a ser un irresponsable, a no conservar ningún trabajo? A sus ojos se le iban tras otras mujeres y aún así lo pasó por alto. O los hombres, a veces jóvenes, viendo a una muchacha, no se dan cuenta que esa señorita o esa dama es una materialista vanidosa, que solo le interesa el bienestar material en vez de lo espiritual. ¿Acaso no había advertencias que le ayudaran a ver lo que iba a suceder después?
Sin embargo, se dijeron, yo lo voy a cambiar o yo la voy a cambiar. Y hasta ahorita no ha podido hacerlo. Entonces, si estos hombres nada más hubieran prestado atención a los vientos contrarios que venían, que como con tanta dificultad iban navegando despacio, dice que iban costeando despacio porque los vientos eran contrarios. Y cuando llegaron a buenos puertos, ellos hubieran dicho, aquí estamos a salvo, vamos a esperarnos unos días o un tiempo hasta que esta tormenta que se le llamaba Euroclidón, que en esos días estaba azotando las costas del mar Grande o el mar Mediterráneo, si ellos nada más hubieran dicho, vamos a quedarnos aquí en buenos puertos, ahí hubieran quedado en un buen lugar a salvo y no hubieran tenido que pasar todo lo que pasaron de ahí en adelante, decidiendo zarpar. Entonces, ellos continuaron su navegación ignorando las advertencias del tiempo, aun cuando el mismo clima les estaba diciendo, cuidado, cuidado. Hay amonestaciones de la vida. Cuando el corazón del creyente, escúcheme, cuando el corazón del creyente es sensible no solamente a la palabra de Dios, pero es sensible al Espíritu de Dios, es una gran ventaja. Si su corazón es sensible a la palabra de Dios y es sensible al Espíritu de Dios, entonces usted podrá usar tanto lo uno como lo otro para gobernar y para guiar su vida. Y tiene usted una gran ventaja cuando usted es sensible a la palabra de Dios y al Espíritu de Dios que le redarguye desde dentro de su ser. Usted tiene una gran ventaja, pero cuando todo lo quieres encontrar fácilmente, ¿verdad? En un solo versículo. Hay quienes solamente se conforman con leer algún pasaje de la palabra de Dios y querer encontrar allí todo lo que usted necesita saber. Va a ser muy complicado. Está limitando a Dios a que le hable a usted para entender y ser guiado a través de las amonestaciones que Dios tiene para usted y que esta vida le está presentando también. Si usted se conforma con poquito de la palabra de Dios, usted se está perdiendo mucha bendición. La palabra de Dios es perfecta, inerrante y eterna. Perfecta, inerrante y eterna. Significa que toda la palabra de Dios es útil para nosotros. Es útil para nosotros. Al leer estos pasajes podríamos verlos como simples datos históricos. Pero déjeme decirle algo, la palabra de Dios es inspirada. Significa que tiene poder en toda su escritura. Tiene poder para enseñarnos a nosotros grandes lecciones. Pero ahora escuche, hay decisiones que usted tiene que tomar muy particulares, que no las va a encontrar en un capítulo o en un versículo de la Biblia. Por lo cual la misma Biblia dice, obedece a tus padres. Pero el joven rebelde, necio, cuando su padre le da una amonestación, este joven le pregunta, papá, ¿y dónde viene eso en la Biblia? ¿Le han preguntado eso? ¿Dónde viene eso en la Biblia? Respóndales en Efesios 6, obedece a tu padre y a tu madre. Obedece a tu padre. Ahí está.
Cuando tu padre te diga algo, es porque Dios le ha dado la autoridad. Y tu padre sabe aquello que tú necesitas, particularmente tú. Hay cosas que tu padre puede decirte a ti que solo te van a ayudar a ti y no le van a servir a otra persona, porque Él te conoce y Él sabe tu vida, el contexto y la situación. La palabra de Dios es para todos. La palabra de Dios es para todos, pero hay cosas que Dios le ha dado autoridad a tu papá, a tu mamá, para decirte. Y aunque no viene en la Biblia explícitamente, Dios le ha dado a tu padre autoridad para mandarte porque te conoce. Las palabras de la Biblia son para todos, pero lo que tu padre te diga es para ti particularmente. La razón por la cual Dios da una autoridad a los padres sobre tu vida es porque hay cosas que solo encajan en tu vida y no en la de todos. Lo que está en la Biblia es para todos, pero aquel miembro necio también, cuando su pastor le da un consejo concerniente a su vida, a él, ese hermano le dice: pastor, ¿y dónde está eso en la Biblia? Hay consejos que el pastor da particularmente a cada persona. Cuando esta persona viene a pedir algún consejo, o de pronto el pastor le deja caer un consejo y puede decir a alguien: necio, ¿de dónde está eso en la Biblia, pastor? Pues en Hebreos dice: obedece a vuestros pastores, obedeced a vuestros pastores. Ahí está, ¿no? Entonces Dios ha dado a los papás, a los pastores, una autoridad, porque si se hubiesen escrito todas las cosas que la palabra de Dios nos quería decir a cada uno, imagínense, no. Jesucristo dijo: no se acabarían de escribir los libros. Estaríamos inundados de libros, ¿verdad? Sin embargo, Dios le dio una autoridad particular a los padres y a los pastores para aconsejarnos, para amonestarnos. Entonces, y Dios por eso le ha dado a usted amonestaciones de la vida. Aparte de la autoridad que Dios le ha dado a tus padres o a tu pastor, Dios te da amonestaciones de la vida. Son mensajes que no están escritos. Son mensajes muy particulares que solamente tú entiendes. Cuando tú vayas y veas que ir en esta dirección está afectándote, te está perjudicando, deberías detenerte, frenar y decir: quizá voy mal. ¿Acaso esas tormentas que tú mismo has provocado en tu vida, acaso no habían indicios previos de que estabas yendo en la dirección equivocada? Claro que sí, había indicios. Sin embargo, pasaste por alto esas amonestaciones. Pero por si las amonestaciones de la vida fuesen insuficientes para hacernos entender, regresar a la obediencia a Dios, si fuesen insuficientes estas amonestaciones de la vida, mire lo que dice Hechos 27:9. Hechos 27:9. Dice: y habiendo pasado mucho tiempo y siendo ya peligrosa la navegación, por haber pasado ya el ayuno, Pablo les amonestaba. Pablo les amonestaba, subraye eso si quiere. No solamente Dios le ha dado amonestaciones de la vida, le ha dado a sus padres, a su pastor, sino que también Dios usa
a sus siervos para amonestarle. Los vientos contrarios los amonestaban. La marea los amonestaba. Cuando eso fue insuficiente, el Señor pone en el corazón de Pablo un mensaje muy claro y directo, sin rodeos. Y Pablo le dice: varones, veo que la navegación va a ser con perjuicio y mucha pérdida, dijo el apóstol Pablo. La navegación está yéndose y se ve que va a ser de perjuicio. Era muy claro lo que Dios les estaba diciendo por medio del apóstol Pablo. Es interesante cuando Dios pone un mensaje en los corazones de los pastores. Y es interesante más en quién Dios estará enfocado cuando Dios pone en el corazón del pastor un mensaje. Es interesante a quién Dios le está hablando. ¿En quién estará enfocado el Señor al poner este mensaje en el corazón de su pastor? A veces algunos piensan: el pastor ya le chismearon de mí, ya le dijeron algo de mí, por eso está predicando eso y de seguro que lo está diciendo por mí. Pues déjeme decirle, nadie ha chismeado nada. Y muy probablemente Dios quiere que usted sea advertido. Si usted está pensando así, y luego usted está en su mente: el pastor está hablando de mí, y ya está enojado ahí en su lugar, déjeme decirle que probablemente sea Dios el que se esté enfocando en usted para cambiar su vida. Sin embargo, usted aún así no está prestando atención a la amonestación que viene por la inspiración de Dios. La amonestación que Pablo les da fue algo que Dios había puesto en el corazón de Pablo decirles. Sin embargo, ellos pasaron por alto esta amonestación. Mi pregunta es: ¿las amonestaciones que vienen directamente de la palabra y del mensaje de Dios te son suficientes? ¿Te son suficientes? Ojalá y te fueran suficientes. Ojalá que las amonestaciones de esta vida y las amonestaciones que vienen por parte de Dios en una predicación, en una enseñanza, en un devocional, espero que te sean suficientes. Dios te ama tanto que quiere prevenir en tu vida tormentas innecesarias. Número 1, si quieres prevenir tormentas en la vida, ya lo dijimos, escucha las amonestaciones de las circunstancias de tu vida. Número 2, escucha las amonestaciones del Señor por medio del mensaje de tu pastor. Y número 3, mire lo que dice el versículo 11. Pero el centurión daba más crédito al piloto y al patrón de la nave que a lo que Pablo decía. El piloto, dice de nuevo, pero el centurión, daba más crédito al piloto y al patrón de la nave que a lo que Pablo decía. Julio, este buen hombre, esta buena persona que estamos leyendo acerca de él, cómo es que se había portado tan bien, esto no le había excluido a Julio de tomar malas decisiones en su vida. Julio escucha la amonestación de Pablo y estaba pensando cómo iban costeando con dificultad la isla de Creta, cómo iban navegando a Sotavento, y estaba pensando el centurión: Pablo tiene razón. Y cuando él está pensando en cuánta razón tienen las palabras del apóstol Pablo, se acerca el piloto y el patrón de la nave y le dice: oye, vamos a seguir navegando. Y ellos dan su propia opinión y sus propios argumentos para que sigan ellos navegando.
Entonces ya escuchando a Pablo y visto los vientos, la marea, y ahora están escuchando al piloto y al patrón de la nave, y cuando termina, dice la escritura, dice, y dio más crédito al piloto y al patrón de la nave que a las amonestaciones de Pablo. Dio más crédito al piloto y al patrón de la nave que a los vientos que estaban soplando y a la marea que estaba embravecida. Y eso fue trágico. Eso fue trágico. Escuchar a otros y no escuchar a las amonestaciones. Darle más crédito a lo que otros dicen es una tragedia, y no prestar atención a lo que Dios te está diciendo. ¿Cuántas veces hemos escuchado a una persona decir, pastor, sí, usted tiene razón, sí, la Biblia tiene razón, pero, ¿qué está queriendo decir esta persona? Está queriendo decir que él sabe que la Biblia, que él sabe que el pastor tiene razón, pero que aún así le va a dar más crédito a lo que alguien más ya le había dicho, o a lo que alguien más le va a decir. Yo he escuchado esto de algunos padres, algunos incluso maestros, que dicen que algunos científicos, psicólogos y estudiosos de la pedagogía de los niños, dicen que los niños que son criados con una varita crecen traumados y que les afecta a su desarrollo emocional. Y dicen, es que lo dijo un doctor, es que lo dijo un experto. Y yo creo que sí es cierto, uno no debe pegar a los niños. Pues déjeme decirle que la Biblia dice que aquel niño que es criado sin la vara va a crecer un delincuente. ¿Qué prefiere usted? ¿Un traumado o un delincuente? ¿Qué prefiere usted? Algunos de ustedes pertenecen a la generación que aún creció con mano dura, ¿verdad? Y esa gente o esas personas son más responsables que la generación actual que ha crecido sin disciplina. Pero, no, ahora porque lo dijo una doctora, porque lo dijo un psicólogo, no, eso ha de tener más validez que lo que Dios dice en su palabra. La palabra de Dios dice, el que detiene la vara a su hijo aborrece. ¿A quién le va a hacer más caso usted? Si a una persona que según él hizo un estudio, o a Dios. Necesitamos entender, hermanos, que lo que dice la Biblia y lo que Dios dice a cada uno no es opcional. Lo que la Biblia dice, lo que hemos escuchado en las predicaciones acerca de los principios de Dios, dice, no es opcional. Y a veces comparamos lo que otros dicen con lo que Dios dice y damos más crédito a aquellos que nos dan un consejo contrario a la palabra de Dios. Y luego usted anda escuchando a Yokoi Kenji y que a Limon Chupao y a quién sabe quién más. Y usted le da más crédito a esas personas que a lo que la palabra de Dios dice. Y muchas veces esas opiniones son contrarias a la palabra de Dios, y sin embargo usted, conociendo la palabra de Dios, usted le da más crédito a esas cosas. Es un gran error darle más crédito al piloto y al patrón de la nave que a lo que Dios les está diciendo por medio del apóstol Pablo.
Dios no te va a dejar sin ninguna predicación, sin ninguna enseñanza, sin ningún devocional para guiar la próxima decisión en tu vida, para guiar la próxima decisión que tú vas a tomar. Si quieres evitar tormentas innecesarias en tu vida, número 1, escucha las amonestaciones de las circunstancias de tu propia vida. Número 2, escucha las amonestaciones de Dios por medio de tu pastor. Número 3, da más crédito a lo que te dice la palabra de Dios, la Biblia. Mira lo que dice el versículo 12. Y siendo incómodo el puerto para invernar, la mayoría acordó zarpar también de allí por si pudiesen arribar a Fenice, puerto de Creta, que mira al nordeste y sudeste, e invernar allí. Si tú te gusta subrayar la Biblia, subraya donde dice, y siendo incómodo el puerto para invernar. Y siendo incómodo el puerto para invernar. Dice, la mayoría acordó zarpar de allí también, por si pudiesen arribar a Fenice, puerto de Creta. ¿Qué es lo que estas 270 personas que iban en esta nave estaban buscando de acuerdo a este versículo y lo que acabamos de subrayar? ¿Qué es lo que estaban buscando? Comodidad. Comodidad. ¿A alguien aquí le gusta la comodidad? A todos nos gusta la comodidad. Quizá algunas personas no quieren ir a nuestro templo porque en nuestro templo hay mucho polvo. Quizá algunas personas no quieren ir a nuestro templo porque no hay clima, no hay pisos, no hay enjarre, no hay mucha atractivo en el templo, no hay bancas acoginadas. ¿Qué están buscando? Comodidad, ¿verdad? También nosotros nos gusta la comodidad. Quizá no iríamos al templo si no tuviéramos un techo o sillas, que estuviéramos sentados en latas de chile o en algún bloque o bajo una rama de un árbol. No iríamos porque nos gusta la comodidad. Aunque nos guste la comodidad, nunca hagas de la comodidad el factor determinante de las decisiones que tú tomas. Es preferible la incomodidad con la voluntad de Dios que toda la comodidad de este mundo que este mundo te ofrece. Es mejor, es preferible la incomodidad en la voluntad de Dios que toda la comodidad de este mundo sin la voluntad de Dios. Y estos hombres decidieron no quedarse en buenos puertos porque se les hacía incómodo. ¿Y cuál fue el resultado? Una catástrofe. ¿Por qué Ananías y Zafira se pusieron de acuerdo para mentir al Espíritu Santo? ¿Qué es lo que ellos estaban buscando? Ellos querían su propia comodidad. ¿Por qué aquel joven Lot miró hacia ambos lados y decidió la llanura del Jordán y escogió estar ahí cerca de Sodoma y Gomorra? ¿Qué estaba buscando Lot? Buscaba su propia comodidad. Cuando vengan incomodidades a tu vida, esa no es señal de que Dios no te quiera en ese lugar. Simplemente que Dios te está dando un poquito de la prueba de los padecimientos de Cristo. Sin embargo, tú necesitas entender que hay ciertas incomodidades que tú tienes que soportar. Pero déjeme leerle
lo más grave que pasó aquí. Dice, y soplando, versículo 13, y soplando una brisa del sur, pareciéndoles que ya tenían lo que deseaban, levaron anclas e iban costeando Creta. ¿Cuál fue la decisión, el error más grave que estas personas cometieron? Aquí está en el versículo 13, dice, ellos levantaron sus anclas para partir de buenos puertos. Ellos ignoraron las amonestaciones de la vida. Ellos ignoraron las amonestaciones del apóstol Pablo. Se sintieron incómodos en buenos puertos. Le daban más crédito al piloto y al patrón de la nave que a lo que decía Pablo. Pero el error más grande fue cuando ellos levantaron las anclas y abandonaron buenos puertos donde estaban seguros. Y ahora se enfilan hacia Roma pensando que esa brisa agradable del sur les iba a favorecer a ellos, iba a permanecer con ellos hasta llegar a su destino. Pero dice la escritura, no muchos días después dio contra la nave, versículo 14, no muchos días después dio contra la nave un viento llamado Euroclidón. La peor cosa que ellos pudieron haber hecho fue levantar sus anclas. ¿Cuántas personas en este año han levantado sus anclas que antes los tenían en un lugar estable? ¿Cuántas personas se han apartado de Dios y han dejado esa ancla que les mantenía firme en su vida? Pensaron que el mundo sería mejor. Pensaron que vivir una vida libertina, con libertinaje, les iba a hacer mucho más felices. Pero pensaron que vivir lejos de las amonestaciones de su pastor, de la iglesia, de Dios, de la Biblia, les iba a mantener más tranquilos. Pero ¿sabe qué? Se equivocaron. Sintieron que los caminos de Dios eran muy incómodos. Y se encontraron con un camino terrible, huracanado, de un dolor innecesario. Era necesario ese dolor. No era necesario. Sin embargo, se cometió la equivocación de quitar lo único que les mantenía aún estables en su vida. Levaron anclas. Decida usted desechar lo que Dios tiene para usted. Decida usted desechar esas anclas que le tienen anclados. Hay varias anclas de las que podemos hablar. El ancla de saber que Dios es bueno. El ancla de la lectura de la Biblia. El ancla de la oración. El ancla de alimentarse espiritualmente entre semana. Abandone usted eso y se va a encontrar con una terrible situación en su vida. Un terrible panorama le espera una vez que usted decida levantar las anclas de su vida. Versículo 14, pero no mucho después dio contra la nave un viento huracanado llamado Euroclidón. Mi pregunta es, ¿cuántas oportunidades tuvieron ellos? ¿Cuántas oportunidades tuvieron ellos para decidir quedarse en buenos puertos? Muchas oportunidades. Sin embargo, ellos una y otra vez ignoraron las amonestaciones de la vida, ignoraron el mensaje directo de su palabra, de la palabra del apóstol Pablo, ignoraron y dieron más crédito a lo que otros dijeron, ignoraron y se sintieron incómodos ahí y al final levantaron anclas. Y fue la peor decisión que pudieron tomar. ¿Se pudo evitar? Claro que se pudo evitar.
¿Puede usted evitar problemas y tormentas innecesarias en su vida? Por supuesto que las puede evitar. Sin embargo, necesitamos entender y darle a Dios su lugar y la importancia de la palabra de Dios en su vida. No siga cometiendo usted el error. No siga cometiendo el error y provocando situaciones en su vida que no tenían que pasar. Padre Celestial, gracias te damos, Dios, por este día, por esta mañana. Te pido, Señor, que guardes a mis hermanos. Ayuda a Dios que tu Espíritu Santo haya hablado a sus vidas para que ellos, Señor, sean apercibidos por todas las amonestaciones que vienen, Dios, de la vida, de tu palabra, de parte del pastor, de parte de la incomodidad, de parte de las anclas, Dios, que tenemos en nuestra vida. Ayúdanos, Señor, te lo pido, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios le bendiga, hermano, hermana, amigo que nos escucha. Que tenga un excelente domingo y nos estamos viendo pronto. Hasta luego, hermanos.